Hola nuevamente, hemos llegado a nuestra quinta clase. En ella estaremos hablando sobre los contratos de colaboración. Anteriormente hablamos de los contratos que se usan con algunos de los stakeholders del negocio, como los clientes o los proveedores. Ahora vamos a hablar sobre un hack para asociarse con terceros sin crear una sociedad. Y tú me dirás, Camilo, ¿cómo puedo asociarme con alguien sin crear una sociedad? Básicamente para eso existen este tipo de contratos identificados como los contratos de colaboración. Hay diferentes especies dentro de este género. Tenemos los contratos de cuentas en participación, los contratos de joint venture y asimismo los contratos de consorcios o uniones temporales, que son más que todo utilizados para que varios privados se asocien y contraten con el Estado. La ventaja de estos contratos entonces es que podemos aunar esfuerzos con diferentes partes que son independientes, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, y que básicamente aportan sus diferentes conocimientos, recursos y demás para desarrollar un proyecto en conjunto. El resultado de ese proyecto en conjunto, sea positivo o negativo, va a ser asumido por las partes en los porcentajes que negocien entre ellas. Como verás entonces, se parece mucho a crear una empresa con unos socios, porque cada uno de ellos hace unos aportes para desarrollar una actividad que busca un lucro, pero en este caso no se crea una persona jurídica, simplemente tenemos un contrato que va a regular la relación entre estos actores. Y lo más importante de todo esto y lo que lo diferencia del mundo de los contratos que ya habíamos analizado en clases anteriores es que estas personas se asocian bajo un entendido de que van a riesgo, aunan sus esfuerzos para conseguir un objetivo y saben que puede salir bien o salir mal. Entonces estamos ante contratos que no tienen contraprestaciones ciertas entre una parte y la otra. Por ejemplo, imagínate que buscaras tú a un proveedor que te arrendara el espacio donde vas a poner tu negocio, pero ese proveedor básicamente te va a pedir que tú le pagues un canon, que haya una contraprestación cierta, independientemente de que el negocio le vaya bien o le vaya mal. Cosa distinta sería que te asociaras con esta persona a través de un contrato de colaboración y le dijeras, por favor, déjeme usar el espacio y yo le voy a pagar a usted únicamente en la medida en que el negocio prospere. Le voy a repartir un porcentaje de las utilidades que deje la explotación de mi negocio en ese lugar. Allí, ese proveedor está compartiendo el riesgo con nosotros y en consecuencia no tiene una contraprestación cierta a su favor. Esa es la magia de los contratos de colaboración. Ahora, la idea es que profundicemos en algunos de ellos. El primero es el contrato de joint venture. Este es un contrato que es atípico, es decir, no se encuentra regulado en ninguna ley en Colombia. De hecho, viene de su amplio uso en jurisdicciones del common law, como Estados Unidos. Allí, básicamente, podemos plantear en el contrato cualquier cosa menos algo que sea ilícito. No tenemos ninguna camisa de fuerza o alguna restricción en cuanto a requisitos esenciales o de otro tipo que nos los exija la ley, como en el caso de los contratos típicos. Ahora, para estructurar un contrato de joint venture, básicamente lo primero que hay que hacer es identificar a las partes que se están asociando, aunando esfuerzos para llevar a cabo este negocio en colaboración y a riesgo compartido, y luego de ello identificar qué aportes va a hacer cada uno de ellos. Podemos ver en algunos casos que se aporta capital, en otros bienes, en otros know-how, contactos, la misma ejecución o la operatividad del negocio. Y una vez están claros cuáles son los aportes, entonces vamos a pasar a definir cuál es la distribución de las eventuales utilidades netas que queden del proyecto o brutas, según lo que se defina, y también los riesgos y pérdidas. Por lo general, lo más justo sería que fuera un 50-50. Sin embargo, hay casos en los cuales una de las partes está aportando algo de más valor y por ende negocia que esté menos expuesta a los riesgos. Acá es muy importante tratar de prever todos los riesgos posibles que hayan en el contrato y en caso de no poder hacerlo en su totalidad, porque es prácticamente imposible prestidigitar el futuro,
Entonces, también se pueden utilizar cláusulas en las cuales se le asigna la responsabilidad de asumir o de gestionar el riesgo a la parte que esté en mejor posición de hacerlo. Volviendo a nuestro ejemplo, del caso en que un tercero nos aporta un espacio para llevar a cabo nuestro negocio, si hay un riesgo de que, por ejemplo, el dueño de ese inmueble o alguna otra persona afecte nuestro derecho a usar ese inmueble, pues entonces ese riesgo estaría encargado de gestionarlo quien nos está poniendo el inmueble para desarrollar el proyecto, no nosotros, pues él es quien está al frente de ese inmueble. Otros temas muy importantes, ya más bien referidos a la operatividad, son definir quién va a ser el representante del joint venture, porque recuerda, acá no nace una persona jurídica, acá hay dos personas que se están uniendo a través de un contrato. Por lo tanto, va a haber alguien que dé la cara ante los terceros, firme los contratos, facture, etc. Y por lo general entonces ese mismo representante va a ser el encargado de llevar la contabilidad del proyecto. Entonces debemos definir que él lleve una contabilidad separada a las de sus otros negocios y que nos presente unos informes con cierta periodicidad para saber cuál es el flujo económico del negocio y cómo va, asimismo para calcular las reparticiones de utilidades que eventualmente se generen. También es útil crear un comité de dirección y gestión del proyecto, donde hayan representantes de ambas partes y tomen decisiones de administración y operativas del día a día. En general, este es un contrato muy flexible que nos permite llevar a cabo estos proyectos conjuntos a riesgo entre las partes, dejando todo supremamente claro y pudiendo hacer negocios de una manera, digamos, como más versátil que estar creando una sociedad para cada nuevo venture que queramos desarrollar. Volviendo a nuestro ejemplo, en el caso en que un tercero nos deja utilizar su espacio para llevar adelante un negocio, pensemos entonces, nosotros somos unos emprendedores que están montando un nuevo restaurante de comida orgánica. Tenemos entonces a el chef que va a aportar su know-how sobre cómo cocinar estos alimentos. Nosotros, nuestro conocimiento del negocio de los restaurantes, y este tercero, el espacio donde vamos a poner nuestro negocio. Entonces, este tercero va a ser quien está en mejor posición para gestionar y asumir los riesgos que estén relacionados con el inmueble. Pensemos en que es un inmueble que él mismo tiene arrendado y que el dueño llegue a pedírselo. Entonces él se tendrá que encargar de solucionar ese tema y asumir ese riesgo porque es quien está en mejor posición de hacerlo. Así que, como verás, este tipo de contrato de colaboración es bastante flexible y nos permite desarrollar nuestras actividades económicas, como el caso de un restaurante orgánico, sin tener que crear una nueva sociedad para hacerlo, simplemente reuniendo a los diferentes actores que necesitamos para llevar adelante nuestra idea de negocio y regular todo el asunto a través de un contrato. Por otro lado, el otro contrato de colaboración que es bastante utilizado es el contrato de cuentas en participación. A diferencia del contrato de joint venture, es un contrato típico, está regulado en la ley. Y allí se nos definen entonces cuáles son las reglas y los requisitos esenciales que debemos poner en este contrato para que exista y nazca a la vida jurídica, de nuevo, como le dicen mis amigos y colegas abogados a este tipo de asuntos. Entonces, lo importante entender en este contrato es que las partes que se reúnen y hacen los aportes tienen una connotación distinta cada uno. Uno es el socio gestor y el otro es el o los socios ocultos. Así como en el joint venture hay una parte que es quien va a estar representando el contrato, en este contrato también tenemos a un representante, que es el socio gestor. Mientras que los socios ocultos, por lo general, son quienes hacen los aportes de capital y quieren mantenerse en las sombras, sin que nadie sepa que ellos están detrás de ese negocio. Ahora, como este contrato es típico, el tema de los socios gestores y ocultos, la ley lo regula. Y lo más importante es que es el socio gestor el único que va a ser responsable de cara a terceros. Al vincularse con ellos a través de contratos y demás, va a ser el único que responda en caso de que se materialice un riesgo o ocurra algo malo, salvo que los socios ocultos revelen que son socios ocultos o de alguna manera se llegue a conocer este asunto.
aclarando que en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se define que esto no siempre está en blanco y negro. Siempre que la otra parte conozca desde un principio quién es el socio oculto y sepa cuáles son sus limitaciones en responsabilidad, el día de mañana no le podrá tratar de endilgar ningún tipo de responsabilidad solidaria con el socio gestor, que es el que da la cara. También es importante saber que al ser un contrato típico, en cierta medida en lo que no esté regulado en la ley frente al contrato de cuentas en participación, nos vamos a tener que remitir a las reglas de las sociedades en comandita simple. Fundamentalmente en lo que se refiere a la posibilidad que tienen los socios ocultos de ir a exigir el rendimiento de cuentas al socio gestor siguiendo los procesos que se definen para tal efecto en el caso de las sociedades. El tema fiscal es bien interesante y muy importante, debes tenerlo en cuenta. Este tipo de contratos, sobre todo el contrato de cuentas en participación, está regulado en materia tributaria en el Estatuto Tributario, y allí se define básicamente que cada una de las partes va a asumir los impuestos que le correspondan y se definen unas reglas de cómo hacer retenciones o no, dependiendo de cada caso. Las reglas tributarias para el contrato de cuentas en participación se extienden también al contrato de joint venture. Eso debes tenerlo muy presente. Tenemos preparada para ti una infografía con los casos más icónicos de colaboraciones a través de joint ventures u otro tipo de contratos entre las startups más cracks del mundo. Te invito a que lo descargues en nuestra sección de recursos. A manera de conclusión, entonces, ya sabes que existen este tipo de contratos que son muy útiles para tratar de desarrollar una nueva idea de negocio, bien sea en un nuevo país, en un nuevo mercado o en general con algunas condiciones que no te permitan de inmediato abrir una sociedad con estos terceros que se están reuniendo y aunando esfuerzos y aportes para llevar a cabo lo que quieren hacer. Sabrás entonces que existen diferentes tipos de contratos de colaboración, algunos que tienen unas reglas definidas en la ley, otros que no, pero al final la utilidad de los mismos es que podrás llevar adelante tus negocios regulando lo mayor posible a través de los contratos y sin lo engorroso de crear una sociedad. Nos vemos en la siguiente clase.